Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a los diálogos democráticos, Agenda para un país con igualdad de las personas con discapacidad. Les agradecemos vuestra presencia y para iniciar este día queremos comentarles que desde el Jurado Nacional de Elecciones, junto a las instituciones a nivel internacional, pero también a las organizaciones sociales de diferentes grupos o poblaciones históricamente excluidas de la participación política, hemos llevado un trabajo de construcción de agendas y demandas que ahora queremos presentarlas a las y los virtuales congresistas, así como a la ciudadanía. En este sentido, queremos iniciar haciendo una presentación de cómo está yendo la participación política de las personas con discapacidad. Para ello damos pase a Denise Castillo, analista del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, Denise. Muchas gracias, Farwa. Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por encontrarse en este importante evento. Brevemente quisiera iniciar comentando un poco respecto a la situación actual de la participación política de las personas con discapacidad, ¿no? Lo principal que hay que señalar respecto al derecho a la participación política es que existe una limitación importante en la identificación de las personas con discapacidad que participan, ¿no?, de la política. Esto principalmente porque hay un desfase en el número, ¿no? Según el último censo nacional de población que tenemos, más de 2,5 millones de peruanas y peruanos mayores de 18 años declaró tener algún tipo de discapacidad. Sin embargo, solo el 9% de estas personas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. En ese sentido, por ejemplo, en estas elecciones 2021, el padrón electoral solo ha registrado a 135,000 personas, electores como personas con discapacidad, ¿no? Evidentemente aquí vemos un gran desfase respecto a quienes han declarado tener algún tipo de discapacidad y quienes finalmente se encuentran registradas en los números oficiales del padrón electoral, por ejemplo, ¿no? Asimismo, en el número de personas registradas, ¿no? Tenemos 4 tipos de discapacidad: físico, mental, sensorial e intelectual, ¿no? Este mismo problema ocurre, ¿no?, en los procesos electorales anteriores. Si vemos el número que representan estas personas que electores con discapacidad declarada del total de electores, llega aproximadamente a 0,5%, ¿no?, que es un porcentaje que se ha mantenido en los últimos 3 procesos electorales, ¿no? Por otro lado, solo se han identificado 30 personas con discapacidad declarada, ¿no?, de las candidaturas en este proceso electoral. Estas candidaturas representaron el 1% del total de candidaturas. De ellos, de estos 30, 14 fueron mujeres y una persona joven menor de 30 años, ¿no? Si vemos el número de candidaturas respecto al total de candidaturas, vemos que no pasa en promedio el 1%, ¿no? Sin duda esto es una preocupación respecto a la representación de las personas con discapacidad en el espacio electoral, ¿no? Como vemos, en las elecciones regionales y municipales, en las 2 últimas elecciones, hay un número importante de participantes, pero también porque el total de candidaturas a nivel nacional es muchísimo mayor, ¿no? Asimismo, vemos que el 87% de las candidaturas de personas con discapacidad se encuentran afiliadas a la organización política, ¿no? Lo que nos da cuenta de la importante participación e interés de las personas con discapacidad en participar de los procesos electorales, ¿no? Es importante señalar que 4 de las candidaturas habían ocupado anteriormente un cargo de elección popular, ¿no? No manejamos cifras oficiales de las personas que han sido electas, pero podemos decir que aproximadamente en este Congreso
según el cruce que se ha realizado con CONADIS, hay 3 personas con discapacidad que leve, moderada, que han accedido a un cargo de elección pública. Asimismo, vale también la pena hacer un breve comentario respecto al análisis de las propuestas en los planes de gobierno de las organizaciones políticas en este proceso electoral. Efectivamente, las personas con discapacidad han sido una población que ha sido mencionada en la mayoría de planes de gobierno, ¿no? 16 organizaciones políticas contemplaron políticas dirigidas a las personas con discapacidad. Sin embargo, estas propuestas han girado principalmente en torno a temas de protección social y acceso a servicios, ¿no? También se mencionan algunos derechos vinculados al empleo, a la educación, pero esto solo en 4 planes de gobiernos, ¿no? Asimismo, las propuestas relacionadas a la erradicación de la discriminación y violencia, el acceso a justicia y o políticas de accesibilidad únicamente se encontraron en 2 planes de gobierno. Asimismo, ninguno de ellos aborda la participación política de este sector que, como acabamos de ver, está aún muy relegada, ¿no? Hay una brecha importante en la participación, no solo en el padrón electoral, sino en el número de candidaturas y más aún en el número de autoridades que efectivamente son electas, ¿no? Lo cual sin duda es una preocupación para la democracia y la representación de las personas con discapacidad, que como vamos a ver, aún quedan muchos temas de derechos por responder, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? En vista de la situación actual y de las propuestas de las organizaciones políticas, es que hemos organizado este proceso de construcción de las agendas por un país con igualdad que se han realizado con diferentes poblaciones. Una de ellas es las personas con discapacidad. Vale decir que este ha sido un proceso participativo y articulado en conjunto con las organizaciones sociales representativas de las personas con discapacidad de diferentes partes del país. También tuvimos durante el mes de marzo la difusión de la consulta virtual por un país con igualdad, en la que participaron más de 3,000 personas a nivel nacional. Posteriormente, después de hacer la consulta virtual, tuvimos un taller de construcción de la agenda y la priorización de puntos, ¿no? El resultado de ese taller es la agenda que vamos a presentar, que van a presentar las organizaciones sociales el día de hoy en este evento. Tuvimos una presentación previa, un antecedente en primera vuelta, en el que presentamos de manera general esta agenda a las organizaciones políticas que estaban participando en ese momento, ¿no? Entonces, el objetivo, continuando este trabajo, que además también es resultado de un apoyo coordinado con instituciones internacionales que han seguido este proceso dando un apoyo técnico. El siguiente paso es este evento en el que queremos presentar esta agenda a las y los congresistas electos para el próximo periodo legislativo. Bueno, eso sería todo. Si igual tienen alguna duda, tienen el correo de Igualdad Política y también les invitamos a revisar la información que se encuentra en la página de Observa Igualdad, en la que pueden identificar más información sobre la participación política de las personas con discapacidad y de otras poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por tu presentación. En este bloque sobre la presentación de la situación actual de las personas con discapacidad, queremos invitar a Malena Pineda. Ella es jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y nos va a hablar sobre los avances y desafíos respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Tiene para ello 7 minutos. Buenos días, Malena. Muy buenos días y agradeciendo a todos los organizadores por permitirme estar en esta reunión tan importante y en unas circunstancias muy especiales, ¿no? Frente a los congresistas. Justamente es muy importante la construcción de esta agenda y yo quiero hablar en nombre también de las funciones que la Defensoría tiene como mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar que el Estado cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
que es una gran ventana de oportunidades. Es un tratado internacional obligatorio para el Estado peruano desde el año 2008 y sobre el cual descansa o se ha construido la Ley General de la Persona con Discapacidad y todas las normas nacionales, las políticas públicas, los bienes, los servicios que el Estado desarrolle con fondos públicos tienen que estar enmarcados en este tratado internacional. Entonces hay una serie de obligaciones por parte de los funcionarios públicos y en el caso del Congreso no menos importantes y también fundamentales. Es muy importante entonces que en esta ocasión se visibilice a uno de los grupos de la población más excluidos, más invisibilizados, más desconocidos, sobre los que hay muchos prejuicios, mucha discriminación y que requieren de acciones inmediatas para eliminar una serie de barreras y que ellos puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades que el resto de la población. Entonces, yo voy a señalar justamente en ese contexto de la situación de las personas con discapacidad, cómo la pobreza está muy relacionada a la discapacidad. Recuerdan ustedes que el 10.4% de la población en nuestro país, según el censo del 2017, tiene alguna discapacidad. Según además la encuesta nacional de hogares del 2017, casi el 23% de la población con discapacidad se encuentra en condición de pobreza. En la sierra de nuestro país, el porcentaje de personas con discapacidad en condición de pobreza es del 29%, en la selva del 28% y en la costa del 19%. Lima metropolitana, y es la región con menos número de personas con discapacidad en condición de pobreza, alcanza el 13%. Por lo tanto, la mirada que el Congreso, las autoridades tengan que hacer, no solamente tiene que ser respecto de las personas con discapacidad en Lima, sino sobre aquellas que están en las distintas regiones del país y en las zonas rurales también. Por otro lado, casi el 30% de los hogares en nuestro país con al menos una persona con discapacidad accede a programas de ayuda alimentaria o nutricional. Por lo tanto, la brecha para muchos es muy alta. El 43% de los hogares con al menos una persona con discapacidad acceden a programas no alimentarios, como son Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, y bueno, también la brecha sigue siendo bastante alta. También hay factores que acentúan la pobreza de las personas con discapacidad y eso tiene que ver con la exclusión grande de las personas con discapacidad que existe en el mercado laboral. El 64% de las personas con discapacidad no trabaja, y no trabaja no porque no quieran trabajar, no porque no puedan trabajar, no porque sean incapaces, son totalmente capaces, sino que no hay trabajo para ellos. Y en el contexto de la pandemia, todos los servicios se han como achicados, ¿no? Se ha precarizado todo y son los primeros que han quedado, de los pocos que podían trabajar, que trabajaban, perdón, están ahora sin trabajo. Hay una exclusión muy fuerte y vergonzosa del sistema educativo respecto a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar que no están en el sistema educativo y que alcanza más o menos un 78% del total de estos niños, niñas, jóvenes con discapacidad en edad escolar que no están en el sistema educativo. Y el resto que están en el sistema educativo todavía hay una brecha muy grande para que tengan una educación pertinente y permanezcan en el sistema educativo y se cambie el futuro próximo de esas generaciones. Hay una falta de información sobre los programas sociales y falta mucha información accesible, sencilla, oportuna, constante para las personas con discapacidad y se ha vivido con mayor razón en la época de pandemia. Y algo que también es muy importante y sobre lo que hay que trabajar mucho es la falta de articulación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como una falta de un enfoque intercultural y un enfoque de discapacidad y derechos humanos en el diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, es muy importante que esta data, estos antecedentes, este contexto sea tomado en cuenta también por los legisladores para cuando tengan que tener en sus manos la construcción de normas que tienen que tener un enfoque de derecho social, de eliminación de barreras, de inclusión
y en el marco del Tratado Internacional y de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Ahora quiero referirme a un tema muy importante, que es un tema que cada vez es de mayor preocupación por parte de los organismos internacionales y por parte de las organizaciones de las personas con discapacidad y también del mecanismo de vigilancia del tratado. Y es el tema del derecho fundamental a la consulta que tienen las personas con discapacidad de participar y de ser tomadas en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones y que se realiza de forma previa a la adopción de normas legislativas, normas administrativas, de políticas y de programas que tengan que ver con la situación de las personas con discapacidad, que puedan afectar de positiva o negativamente a las personas con discapacidad. Hay un derecho de consulta y el Estado tiene la obligación desde el año 2008 en realizar estas consultas cuando el Estado quiera emitir, sacar, construir normas que, como les digo, administrativas, normas legislativas con rango de ley o políticas y programas que deba desarrollar. La consulta, por tanto, se debe desarrollar sin perjuicio de que esta norma, de que esta política, de este programa pueda ser considerado por quienes la arman, por quienes la diseñan, beneficioso o perjudicial. Ya sea que yo tenga la mejor voluntad de hacer algo justamente en beneficio para elevar el bienestar de las personas con discapacidad, igualmente tengo que pasar a un proceso de consulta con la participación activa, la voz, el voto, el diálogo, la buena fe, la accesibilidad con las poblaciones con discapacidad. Y esto puede ser a nivel nacional, regional o local. La consulta, además, hay que tomar en cuenta que tiene un valor en sí misma y es un medio de participación, vuelvo a remarcar, y en un marco de buena gobernanza por parte del Estado. Quiero en este sentido señalar que es muy importante que ese proceso por el cual las personas con discapacidad participan e influyen en la elaboración e implementación de estas normas, de estas políticas y de estos programas, van a afectar la situación de ellos. Pero no hay nadie mejor que ellos y no hay nadie que tenga más derecho que ellos en participar justamente en el devenir de su situación y dentro del Estado. Por eso la consulta debe involucrar una serie de acciones que permitan que las personas con discapacidad se informen, se formen una opinión, tomen una posición, expresen una posición o una oposición y discutan y participen junto con el Estado en la realización de estos derechos. Una reunión, un taller, un foro, o la publicación de una norma en la página web del Congreso, la sola publicación de estas cuestiones o de estas reuniones no es una consulta en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en ese sentido, es muy importante que las autoridades también fiscalicen y estén al tanto de la inversión que el Estado tiene que ir haciendo de manera constante y progresiva para que las personas con discapacidad no solamente tengan los derechos en un documento como un tratado o una ley, sino que también los puedan ejercer y los puedan disfrutar como cualquier otra persona. Debe haber mayor inversión en la política educativa inclusiva para que más personas con discapacidad accedan y el sistema educativo no los vote, no los discrimine y aprendan. Debe haber mayor inversión en la atención a la salud mental de toda la población y en la construcción e implementación de los servicios de salud mental en todas las regiones de nuestro país. Actualmente hay más de 600 personas que están institucionalizadas desde hace muchos años en establecimientos de salud mental que no deberían estar funcionando como cárceles y que no tendrían por qué estar funcionando como lugares como albergues o como manicomios. La política de salud mental ha cambiado hace varios años. Hay una obligación por parte del Estado de instalar una serie de servicios de salud mental comunitarios cercanos a cada uno de nuestros hogares,
pero se requiere que esta inversión sea cada vez mayor, sea constante, para que cualquiera de nosotros tenga una mayor práctica y experiencia en atender la salud mental de todos nosotros. Por lo tanto, se sugiere también desde el mecanismo independiente que en la discusión del próximo presupuesto público se considere también las brechas que sobre las personas con discapacidad hay para que ellos puedan lograr sus derechos en las diferentes políticas públicas en nuestro país que están en vías de implementación, ya sea estas sean de salud, de educación y otras. ¿Y por qué no? Y sumamente fundamental y de día a día es lo que estamos viendo en relación a las vacunas. La necesidad de visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad, de priorizar el gran riesgo por las que ellas están pasando, por cuanto en un país con tantas barreras, ellos tienen mayor peligro de exposición y contraer la enfermedad y de morir, y por tanto el Estado tiene la obligación de estar cercano a ellos y hacer accesibles todos los tipos, todos los servicios que vaya a ofrecer. En ese sentido, el mecanismo independiente de supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está en la Defensoría del Pueblo, se pone a disposición de las autoridades para unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en beneficio de las personas con discapacidad y de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en este gran trabajo, pero tan importante que tenemos para hacer un país más inclusivo y para tener verdaderamente políticas de Estado que sean inclusivas en beneficio de los más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, por esta introducción y esta presentación sobre cuál es la situación de las personas con discapacidad y principalmente los desafíos, ¿no? Ahora vamos a pasar al bloque 2, sobre cuáles son las demandas más urgentes de las personas con discapacidad para el periodo legislativo 2021-2026. Para ello, tenemos la presencia de Percy Medina, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, quien va a moderar este bloque. Muy buenos días, Percy. Muy buenos días, Parwa. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y para mí es realmente un gusto el poder moderar los dos bloques que siguen. Como ha señalado Parwa Oblitas, el bloque 2 está centrado en las prioridades para el próximo quinquenio y por lo tanto es importante compartir con las y los representantes elegidos cuáles son aquellas prioridades que han sido identificadas por las organizaciones de las personas con discapacidad que requerirían una demanda urgente de parte del Poder Legislativo como una agenda de trabajo para los próximos 5 años. Y tenemos 4 intervenciones en esta sección de 5 minutos cada una y me han indicado los organizadores que hay que ser muy estrictos con el tiempo, cosa que siempre es una lástima en estas condiciones porque lo ideal sería poder tener cierta flexibilidad para la conversación, pero si no tendríamos un evento demasiado largo. Así que yo les voy a indicar a quienes hagan uso de la palabra cuando se cumpla el tiempo estipulado. En este caso, en el bloque 2 son 5 minutos y por supuesto habrá algunos segundos para que terminen la idea que están formulando, pero yo les rogaría que sean muy pocos segundos después de los 5 minutos en los que terminó el tiempo. Entonces tenemos en primer lugar a Esperanza Villafuerte de la Asociación de Desarrollo y Crecimiento Personal ADCEP y la Mesa de Discapacidad y Derechos para hacer una intervención por 5 minutos. Adelante. Buenos días. Voy a empezar para aprovechar bien los 5 minutos, hablando sobre la primera y la segunda demanda de la agenda. Una de las condiciones más postergadas
que han retrasado, negado el desarrollo de las personas con discapacidad es las condiciones para vivir en autonomía, para hacer vida independiente. Entonces, una de las demandas es la creación de un marco legal para promover la autonomía. La autonomía de las personas con discapacidad está, para muchos casos, vinculada a la existencia de personas que provean asistencia personal. Y eso quiere decir que esta asistencia personal debería de venir en una política pública que el Estado, por supuesto, financie, porque si no, la asistencia personal solo la tendrían las personas que tienen posibilidades de pagarlo, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que las condiciones de vida independiente sean, se den en equidad. La asistencia personal es asistencia humana. Es muy importante eso, o sea, no se trata de proporcionarle a la persona una computadora porque tampoco la va a poder usar, no se trata de proporcionar un device que puede usar. Es importante que esta política tenga enfoque de género porque las personas tienen diferentes necesidades de acuerdo a esta condición, ¿no? A la condición de género. Asimismo, debe también garantizarse otros servicios de apoyo y fiscalizarse esos servicios, porque una de las cuestiones que estamos reclamando permanentemente a los congresistas es que se fiscalice primero la implementación y luego el funcionamiento de los servicios. Nosotros tenemos un Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el que supuestamente la Comisión de Inclusión debería fiscalizar el gasto que han hecho las instituciones. Ahora, el resto de los servicios también es materia de otro tipo de fiscalización. Se debe fiscalizar la implementación de los servicios de apoyo según las necesidades específicas. Nosotros somos una comunidad muy diversa, como por ejemplo la atención domiciliaria, los servicios de rehabilitación, la entrega de medicamentos, la ayuda tecnológica, ¿no? Que es, también hay ayudas biomecánicas, y entre otros, ¿no? Que también deben ser no solamente fiscalizados en su distribución, sino en que su disponibilidad, ¿no? Porque hay que regular, algunas cosas se producen aquí y algunas no. La segunda demanda consiste en desplazar los paradigmas asistencialistas, que hay bastantes, ¿no? De los proyectos de ley, de los servicios, de los programas en materia de discapacidad y considerar un enfoque interseccional, porque nosotros somos personas con discapacidad, pero por ejemplo somos algunas mujeres, algunos somos profesionales, algunos no. Entonces hay que considerar estas identidades de diferentes, que nos hacen miembros de diferentes colectivos. Mujeres, niñas, adultas mayores, migrantes, miembros de grupos étnicos minoritarios o tradicionalmente excluidos. En fin, tenemos somos un grupo no solamente geográficamente disperso, sino que también diverso, múltiplemente diverso. Y es importante que se reconozcan esas particularidades y que las situaciones sean tratadas no para, disculpen la forma de expresión, ¿no? Pero no para tapar un hueco, sino para, con una visión estratégica.
Esa sería mi intervención. 5 minutos, Esperanza, Ya, para que vayas cerrando. Ya terminé. Gracias. Perfecto, excelente, entonces, porque terminaste justo a tiempo. Muchísimas gracias. Y es entonces el turno de la segunda intervención a cargo de Susana Stiglitz, quien es activista y experta en derechos de personas sordas. Adelante, Susana. Gracias por la invitación a poder compartir las necesidades de la comunidad con discapacidad y también las personas sordas. Yo usaré la lengua de señas peruanas y gracias al intérprete que está haciendo la interpretación a voz para poder expresar lo que yo voy a decir a continuación. Sí, sigo con lo que el número 3 es asegurar procesos de consultas previa de personas con discapacidad, estableciendo mecanismos adecuados para su participación, con enfoque de género y de interseccionalidad en las propuestas que les atañen. Debe ser fundamental que este proceso tenga una reglamentación clara. Y este proceso previa se debe de informar con preguntas establecidas. Debe ser proceso que tenga un reglamento claro, indicando procedimientos, plazos, mecanismos, metodologías, convocatorias públicas y transparentes. Las personas sordas necesitan que sea accesible en LSP, Lengua de Señas Peruanas, y que sea con redacción simple para diferentes grupos de personas con discapacidad y que puedan tener accesible la información. Debemos recoger todas las opiniones completas de todos los grupos con discapacidad. Como también necesitamos promover y concientizar al Estado para que dé prioridad a esa población. Implementar acciones de fiscalización en entidades gubernamentales nacionales, regionales y locales, involucrando a la Contraloría para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de discapacidad. Asegurar un marco normativo adecuado, porque nosotros tenemos una ley completa, bonita, pero que no se cumple. Entonces necesitamos asegurar un marco normativo adecuado que regule y fiscalice el derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad. También necesitamos una norma, una ley, sobre la educación inclusiva de personas con discapacidad con enfoque de género e interseccional. Que a través de infraestructura adecuada disponibilidad de tecnología para la accesibilidad y el oportuno acceso a apoyos en la escuela básica, técnica y universitaria, con tecnología, con accesibilidad, que personas que puedan estar especialistas con intérprete de lengua de señas, con diferentes mecanismos en donde puedan dar educación de calidad e inclusiva.
Porque cuando los sordos entran a un colegio, pues no tienen la comunicación fluida porque los profesores no saben lengua de señas y no hay intérpretes. Entonces debemos enfocarnos a un mejor trabajo, a un procedimiento adecuado para la enseñanza de estas escuelas. También la comunidad sorda tiene distintas necesidades. Por ejemplo, el intérprete de lengua de señas. Ustedes saben que el intérprete no está profesionalizado aún en nuestro país y nosotros necesitamos su apoyo para que se regule y se norme y se dé una ley y ver alguna forma para que el intérprete de lengua de señas se profesionalice y tenga mejor calidad en su interpretación. También necesitamos que en todo el Perú las familias con hijos sordos aprendan la LSP, la lengua de señas peruanas, y que se le dé la lengua de señas a temprana edad. Que ellos puedan tener el acceso al idioma a temprana edad y puedan con las familias comunicarse. Y con eso puedan ellos tener comunicación fluida con sus familias y con las demás personas sordas. Eso es todo un resumen de lo mucho que quiero decirles, pero muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. Tenemos ahora la tercera intervención a cargo de Gustavo Aparicio, quien es miembro de Quipuyacta, Asociación Psico-Inclusiva. Adelante, Gustavo. Muy buenos días con todas y todos, congresistas, amigos, colegas de las organizaciones con discapacidad. Bueno, también voy a tratar de ser lo más breve posible. A mí me ha tocado exponer los puntos 6, 7 y 8 de agenda sobre personas con discapacidad, siendo el primer punto el tema relacionado a la inserción laboral de personas con discapacidad. Como bien sabemos, pues la pandemia nos ha afectado en diversos puntos a nivel social y económico, sobre todo en el tema laboral. No es noticia, no es novedad de que muchas personas con discapacidad han perdido sus empleos durante esta pandemia, por lo cual necesitamos fortalecer los mecanismos de ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan trabajar tanto a nivel presencial como a nivel remoto. No necesariamente necesitamos una sola mecánica, no una sola modalidad, sino necesitamos varias y respecto a diversos ajustes, ¿no? Igualmente, regular lo establecido en el decreto 10/2020 respecto a todas estas normas que han regulado el tema de la suspensión perfecta, que también muchas personas con discapacidad se han visto afectados, e incluirlos dentro de del grupo que va a priorizar de trabajo remoto y otras modalidades para que puedan ejercer sus derechos laborales, ¿no? De igual manera, ver la forma de que los ajustes sean efectivos, accesibles para las personas con discapacidad. De igual manera, también buscar apoyo mediante programas de profesionalización, de posgrados, maestrías, ahora que se está viendo bastante a nivel online, que no agregaría mayor costo, por lo cual sería bueno para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, poder apoyar en este tipo de iniciativas para que personas con discapacidad puedan mejorar sus habilidades, sobre todo profesionales y técnicas, a acceder a este tipo de programas. El segundo punto que quiero tocar es referido a lo que es la asistencia en la salud mental. Como bien sabemos también, el tema de salud mental es muy importante para las personas con discapacidad y para sus familiares. Es necesario tener un protocolo que también ayude a que las atenciones sean lo más accesibles posible para tanto personas como sus familiares o personas que están a cargo de la asistencia de estas, para que la información que se llegue sea lo más correcta, concreta posible. Es necesario establecer lineamientos claros y precisos en las cuales también ha incluido la Defensoría del Pueblo sobre la accesibilidad en el diseño de ajustes razonables, sobre el diseño universal en atención, ¿no?, de personas con discapacidad, dar asistencia a la especie en materia de salud a nivel global, tanto mental, física,
y que se vuelva a atender de manera directa el tema de las atenciones primarias. Es necesario también de que muchas personas con discapacidad actualmente han dejado de recibir tratamientos, han dejado de asistir a consultas médicas, a recibir tratamiento médico en el tema de discapacidad y otras afectaciones de su salud, lo cual es importante poder retomarlas a la medida posible, considerando en el contexto en el cual nos estamos, así como dar un seguimiento especializado y concreto en el tema de salud mental. Bueno, también, finalmente, dar una respuesta diferenciada en cuanto a mujeres y personas con diversidad sexual con discapacidad, asegurando mecanismos de atención a las violencias de género, dar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y reconociendo sobre todo la diversidad de las personas, ¿no? Como bien han comentado compañeros anteriormente, las personas con discapacidad somos diversas en diversos puntos. Temas físicos, temas mentales, temas también, bueno, propios de la localidad. Entonces, hay mucha diversidad de personas con discapacidad que necesitan también este tipo de apoyos y ajustes, ¿no? Considerar servicios para mujeres y niñas con discapacidad para que sean parte de políticas públicas para que puedan ser atendidas, no necesariamente de repente con especialistas varones, sino con otros tipos de especialistas, de repente mujeres, para evitar el tipo de abusos o algún tipo de malentendido en cuanto a la asistencia de reproductiva y sexual, ¿no? También considerar políticas de apoyo desde no de una perspectiva neutra, sino desde una perspectiva de género en el cual se tome en cuenta el tema de discriminación sistémica y múltiple que sufren las niñas, las mujeres, personas con diversidad sexual, con discapacidad, y que puedan desarrollar un rol preponderante. De igual manera, y para finalizar, eliminar las barreras en los apoyos a las mujeres con discapacidad que desempeñan un rol de cuidador, por ejemplo, las madres con discapacidad, darles apoyo, darles asistencia, no desde un punto de vista asistencialista, sino reforzar el tema de derechos y eliminar todo tipo de estereotipos negativos, ¿no? Básicamente, esas son las propuestas de los puntos a considerar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, doy pase al siguiente compañero que tenga que exponer. Muchísimas gracias y muchas gracias por el uso muy eficiente del tiempo. Tenemos la última intervención de este bloque a cargo de Natalie Guapaya, de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIP. Adelante, Natalie. Buenos días. Agradecer el espacio al Jurado Nacional de Elecciones. Esta iniciativa es muy valiosa. Se los agradecemos mucho. Saludar a los congresistas que se encuentran presentes ahora y, por supuesto, a mis compañeros. Es un gusto escucharlos. Bueno, a mí me tocaron las 3 últimas demandas. Voy a empezar por una que nos parece fundamental, que es el registro de personas con discapacidad. Nosotros contamos con una encuesta específica sobre discapacidad que se elaboró el año 2012, en la que se recogen diferentes condiciones de la población con discapacidad sociales y económicas. Consideramos importante que se actualice o que se cuente con un registro actualizado, que sea trabajado por el MINSA, en los que también intervengan el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo y la RENIEC. Este registro es sumamente importante porque permitiría focalizar la elaboración de políticas públicas que recojan las demandas de la población con discapacidad, ¿no? Un ejemplo de la necesidad de este registro es, podría mencionar la entrega de bonos, ¿no? Que se hizo el año pasado por temas de COVID, lo cual no se hizo de manera eficiente y gran parte de la población con discapacidad no ha sido beneficiaria de este bono, ¿no? De este subsidio económico. Entonces, existen muchas políticas públicas actualmente vigentes, pero que no recogen la necesidad de la población con discapacidad. Tal vez existan entidades estatales que tengan iniciativas de impulsar políticas que puedan dar beneficios a la población. Pero ¿cómo hacerlo si no se recogen las demandas de esta población? Si no sabemos por dónde actuar, en qué sectores es necesario y qué hacer, ¿no? Entonces, para ello es necesario recoger un registro y contar, obviamente, no solamente con una entidad, sino con varias entidades. Requiere de un trabajo multisectorial para contar con un registro que permita recoger las demandas de la población con discapacidad. Lo que ocurre mucho es que la mayoría de tareas se le atañen al CONADIS, y eso obviamente no va a funcionar. Necesitamos que más sectores se comprometan en este trabajo que sabemos que es arduo y difícil, pero no es imposible.
Hace un rato mi compañero comentaba que también hay que tener en cuenta a las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad, las personas con diversidad sexual, etc. Es importante porque todos somos parte de todos los colectivos, entonces las necesidades son distintas y es necesario recogerlas. Por otra parte, está la priorización en los planes de vacunación contra COVID-19, que sabemos que actualmente estamos en un proceso de vacunación y que es necesario que la población con discapacidad se le incluya como una población prioritaria, debido a que muchas personas con discapacidad tienen, pues obviamente están mucho más en riesgo de padecer esta enfermedad tan difícil que lamentablemente ha cobrado muchas vidas, muchas pérdidas. Es necesario que se incluya a la población, obviamente teniendo en cuenta las disposiciones del Ejecutivo, ¿no? Y la última demanda, que es fortalecer los programas de alfabetización para las personas con discapacidad, reforzando la modalidad de educación alternativa y educación comunitaria. Esto es muy importante porque además de hablar de una educación, cuando hablamos de educación inclusiva, pensamos generalmente en educación primaria y no pensamos en educación secundaria y mucho menos en educación superior. Entonces, es importante tener en cuenta estos sectores de la educación y, por supuesto, la educación alternativa. De esta manera, la población con discapacidad podrá tener mayores conocimientos y, por supuesto, podrá tener mayores oportunidades laborales, lo cual es algo bastante complicado y mucho más en esta situación en la que nos encontramos, que las barreras, principalmente económicas, preocupaciones económicas y sanitarias, se han agudizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalie. El uso del tiempo de los 4 presentadores del bloque 2 ha sido muy eficiente, cosa que como moderador tengo que agradecer. Y hemos culminado entonces la presentación de las demandas por medidas urgentes para el próximo quinquenio y pasamos al bloque 3, en el que nos acompañan congresistas electas y electos de las diferentes bancadas parlamentarias o los diferentes partidos que han obtenido representación parlamentaria. En este bloque vamos a tener intervenciones de cada uno de los congresistas electos por 2 minutos. Sé que el tiempo es muy breve, pero les voy a pedir que traten de ceñirse a los 2 minutos, quizá unos segundos más, por supuesto, para terminar la idea, pero que tratemos de ceñirnos al tiempo para no alargar mucho la reunión, considerando además que esta debe ser la primera de un conjunto de reuniones. Felicitaciones por haber sido elegidas y elegidos. Yo tendría que, para empezar este bloque, decir que a lo largo de su trabajo en el Congreso van a tener satisfacciones y momentos difíciles y nada gratos, sin duda alguna. Quizá los momentos nada gratos van a ser mayores que las satisfacciones, pero este tipo de trabajos es de los más satisfactorios que puede tener una congresista o un congresista, se lo digo de verdad. Yo he trabajado con congresistas y con Congreso hace muchos años y mi experiencia a partir del testimonio de los congresistas es que estas son el tipo de cosas por las que vale la pena ser congresista, porque resuelven problemas concretos de las personas. El Congreso está lleno de escaramuzas, de cosas, de correlaciones, votaciones, idas, en fin. Ya no voy a entrar en cosas que ustedes seguramente sabían antes de postular, pero el poder resolver problemas concretos de las personas es lo que al final del día les va a dar a ustedes la satisfacción de que vale la pena estar ahí. Así que realmente es un gusto que podamos contar con ustedes en esta reunión y espero que sea el inicio de un trabajo sostenido a lo largo de los próximos 5 años, es decir, no solamente una reunión para plantear un conjunto de cosas, sino un espacio de seguimiento para que ustedes puedan también recoger información, opinión, tomar la temperatura de los distintos sectores del país que tienen demandas y tienen
temas que compartir con el Congreso. No todo se puede resolver inmediatamente, no todo se puede resolver de la noche a la mañana, pero el tener esa correa de transmisión y de diálogo es fundamental. Yo no quiero hacer una introducción larga, simplemente recordar que el mandato parlamentario se asienta en un trípode, ¿no? En el que lo más conocido es el ámbito de la legislación, por algo se les llama legisladores, es quizá por lo que todo el mundo los conozca un poco más, y por otro lado, uno segundo que tiene que ver con el control político, que también ha sido bastante relevante en el último quinquenio y ha sido muy visto por los medios de comunicación, pero el tercero, que es menos visible y más difícil de agarrar, es el de representación, ¿no? Cómo es que las y los congresistas son correa de transmisión de las demandas, las necesidades, las preocupaciones de las personas, incluso para decir esto no se puede todavía, ¿no? Incluso para eso, para poder explicar, para poder traer y trabajar las demandas, en fin. Así que yo valoro muchísimo personalmente y sé que las personas de las organizaciones que nos acompañan valoran también muchísimo que se hayan dado el tiempo para acompañarnos en esta reunión y sobre todo que sea el inicio de un trabajo más amplio con ustedes y con las organizaciones a lo largo de su mandato. Entonces, cada una y cada uno de los representantes que nos acompañan van a poder tener 2 minutos para dar un comentario sobre lo que se ha escuchado y eventualmente también establecer algunos compromisos. Sé que puede ser un poco temprano como para hacer compromisos más acabados, pero si es que ustedes tienen, a partir de lo que han escuchado, algunas cosas con las que les gustaría comprometerse particularmente o hacer algún énfasis, en fin, este es un buen momento para compartirlo con las organizaciones. Gracias en nombre de las organizaciones y las instituciones que estamos promoviendo este espacio por acompañarnos. Tenemos las intervenciones en orden alfabético por organización política. En primer lugar, correspondería a Acción Popular. Nos había confirmado el congresista electo José Alberto Arriola, pero no se conecta todavía. Si se conecta a lo largo de la reunión, le daremos el turno más adelante. Y entonces sería el primer turno el de Heidi Juárez de Alianza para el Progreso y hará la intervención su asesor, miembro del equipo técnico, Miguel Chafloque, quien es el que ha estado trabajando o va a trabajar directamente estos temas. Adelante, señor Chafloque. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Agradecer siempre al Jurado Nacional de Elecciones por este tipo de talleres, invitaciones, donde refuerza la democracia. Hay un constante fortalecimiento de las instituciones y participación de los ciudadanos y en la formación de líderes. Con la disculpa del caso, la doctora Heidi Juárez tuvo un inconveniente ahora para estar presente, pero bueno, asumo un poco la responsabilidad de representarla porque es una gran responsabilidad. Bueno, la doctora Heidi Juárez asume el compromiso de acompañar las demandas solicitadas por las personas con discapacidad. El Perú en su corta edad, con la vuelta a la democracia, me parece que tiene grandes temas de reformas en el país, de reformas como por ejemplo las demandas sociales, económicas, electorales y de justicia. Actualmente son de los 130 congresistas, 122 van a recién asumir el cargo por primera vez. Una de ellas es la doctora Heidi Juárez. De los 130 parlamentarios, 49 son congresistas mujeres. Me parece que esa es una muy buena política de la reforma electoral, de que haya mayor participación del género. También somos muy respetuosos de la vida y de la democracia en el país. Somos una república y por lo tanto me parece que debe haber un equilibrio de poderes. Que no haya intromisiones. La actual agenda parlamentaria tiene que tener este tipo de inclusiones de las grandes minorías que existen en el país. Hay una gran minoría de derechos, en este caso enfocados a las personas con discapacidad, para que gocen de los derechos constitucionales que todo peruana y peruano debe gozar y ejercer. Ese es el compromiso de la doctora Heidi Juárez para tener todos un país justo, con cero exclusión y fortalecer la república.
Se había mencionado de que hay que desplazar los paradigmas asistencialistas. Lo he tomado nota también de un registro de personas con discapacidad de las cuales pueda intervenir la herramienta. Puede terminar, pero le menciono que ya se cumplieron 2 minutos. Muchísimas gracias, Percy. Agradezco la invitación nuevamente y el compromiso de todo el equipo y de la doctora Heidi Juárez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por el compromiso de la doctora Juárez. Es el turno de Avanza País y tenemos con nosotros a la congresista electa Adriana Tudela. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto estar aquí presente y poder escuchar sobre todo las distintas aristas de los problemas que enfrentan como comunidad y también los problemas que enfrentan por parte de un Estado que lamentablemente no encuentra o no tiene la capacidad de incluirlos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Empezando sobre todo por algo tan simple como el reconocimiento y el registro. Creo que ahí me gustaría resaltar lo que dijo Natalie, ¿no? Si el Estado no tiene información básica sobre quiénes son sus ciudadanos y cuáles son las necesidades que enfrentan, no va a poder diseñar políticas públicas que realmente sean efectivas y que resuelvan problemas concretos. Y en ese sentido creo que hay muchísimo por avanzar en cuanto a la información que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos para poder materializar políticas públicas que sean efectivas, ¿no? Luego, también me gustaría hacerles saber que tanto yo como mi equipo siempre vamos a estar disponibles para atenderlos, para escucharlos. Yo a lo largo de mi campaña al Congreso he hecho mucho énfasis en lo que señalaba Percy, que es la función representativa que tienen los parlamentarios. Y en ese sentido, mi compromiso va en ese sentido, en representar. Así que les reitero que tienen en mí un canal de comunicación abierto siempre y que siempre haré un esfuerzo y estoy comprometida por representarlos y sobre todo escucharlos, ¿no? Y por último, me gustaría simplemente hacer énfasis o resaltar la importancia que tiene el impulso de políticas públicas que logren igualar la cancha, que logren darles a los ciudadanos las herramientas que necesitan para poder ejercer sus derechos de manera efectiva. Si no hay ejercicio efectivo de nuestros derechos, en realidad no podemos hablar de inclusión ni de igualdad. Así que eso es lo que me gustaría decirles. Mi compromiso va a ser siempre a favor de la representación, así que siempre estaré disponible para ustedes, para escuchar sus demandas, sus problemas, y por trabajar para lograr encontrar soluciones concretas a sus problemas. Así que les agradezco nuevamente y muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias también por el uso eficientísimo del tiempo. Han sido 2 minutos exactos. Sería el turno de Fuerza Popular y estaba confirmado el congresista electo Jorge Alberto Morante. Nos ha dicho esta mañana que ha tenido un problema de salud, que se disculpa no va a poder acompañar esta reunión, pero que se encuentra comprometido con los objetivos de este programa y que se conectará más adelante. Tenemos entonces el turno de Juntos por el Perú y contamos con la presencia de la congresista electa Sigrid Bazán. Adelante. Gracias, Percy. Gracias a todos y todas, en realidad, los que han expresado de alguna manera sus agendas, que están plasmadas en este compromiso que nos han enviado y en general, porque creo que lamentablemente por la COVID, de repente la presencialidad se ha perdido, pero sí me parece importante esto de vernos cara a cara, a través del Zoom, a través de los medios que nos lo permiten, pero creo que de por sí que vean que el compromiso es más allá de una sola firma, sino también poder expresarnos y poder dialogar con ustedes es algo que le da un valor agregado. La verdad es que he estado tratando esta agenda de personas con discapacidad durante la campaña y he dicho en los medios de comunicación en más de una oportunidad que me parece es una de las agendas, ojalá y no sea una de las pocas, pero es y debe ser una de las agendas sobre las cuales podamos trabajar diferentes bancadas con diferentes pensamientos, pero en consenso, ¿no? En común. No solamente suscribir el compromiso de cada una de sus agendas, sino que también añadir y poner énfasis quizá en algunos puntos, ¿no? En primer lugar, la fiscalización, que me parece crucial. Hay leyes que ya están, que son buenas, pero que no se cumplen, que no se implementan, que no se respetan. En ese sentido, creo que uno de los puntos clave en este compromiso es el tema
de la consulta, ¿no? Que si bien suena novedoso, debería estar plasmado con todas las leyes que buscan representar a un grupo de personas, en este caso las personas con discapacidad. No puede legislarse, no puede modificarse legislación existente, no puede intentarse trabajar sobre la agenda de personas con discapacidad sin consultarle a las personas con discapacidad. Entonces, doblemente agradecida de poder compartir con ustedes, quienes más bien deben ser los verdaderos representantes de sus propias luchas. Creo que aquí es imposible pretender hablar por las personas con discapacidad, teniendo además todas las dificultades que tienen, no solamente a nivel cultural, sino incluso a nivel físico, de infraestructura, de políticas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y en ese sentido, sí, nuestro compromiso para que ese sistema, ese mecanismo de consulta pueda implementarse y que nada que tenga que ver con personas con discapacidad se apruebe sin haber tenido la vocería de ustedes, ¿no? De quienes realmente manejan estas agendas. Y por supuesto, ¿no? Creo que hay que defender las leyes que ya existen, esta ley de personas con discapacidad, que ha sido quizá tan usada, no sé si por un tema mediático, por un tema político, como decía Percy, muchas de las cosas van a querer evaluarse en términos políticos. Esta no debe ser una de esas cosas, uno de esos temas. Y finalmente, ¿no? Uno de los temas que yo impulso es el tema del empleo digno, del trabajo digno. Y creo que si bien hay una ley, ¿no?, que tiene o que establece una cuota de empleo para personas con discapacidad, si no se fiscaliza, pues estamos también en letra muerta. Ese papel de fiscalización vamos a tenerlo para que puedan realmente tener acceso a más oportunidades y, por supuesto, a un trabajo digno como cualquier peruano. Finalmente, el sistema de asistencia personal y de cuidados. Finalmente, el tema de la asistencia personal y de cuidados para las personas con discapacidad, pero también para sus familias, tiene que venir de la mano con información, con servicios, ¿no? Ahí sí, de repente, y el papel de ser agentes de presión para que tengamos, el presidente que tengamos igual un ejecutivo, un gobierno de turno que promueva, que no claudique ante la responsabilidad de proveer a las personas y a sus familias, ¿no?, de esta información, de estos servicios, para que finalmente el sistema de asistencia personal y cuidados pueda funcionar. Así que todo mi compromiso, el compromiso de mi equipo también, y por qué no, me adelanto el compromiso de mi bancada de Juntos por el Perú, para poder trabajar de la mano de ustedes, no a sus espaldas, con respecto a todo lo que ustedes han planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y es el turno del Partido Morado y tenemos con nosotros a la congresista electa Flor Pablo. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio y presentarnos la agenda a los organizadores, y quiero agradecer especialmente a quienes han compartido con nosotros, a Esperanza, a Moisés, a Gustavo y a Natalie. He anotado, he tomado nota, creo que no todos hemos hecho lo mismo los que estamos aquí, y creo que el compromiso mío y el compromiso de los representantes del Partido Morado que estamos ingresando al Congreso, porque he comentado esta reunión con mis colegas, es trabajar de la mano con las organizaciones, con las instituciones, porque ya hay un trabajo, hay una agenda, ya hay una ruta, ya se sabe qué cosa hay que hacer. Lo que se necesita es una capacidad de consenso. Creo que el escuchar aquí a mis colegas, todos virtuales, congresistas de diferentes partidos, en esta voluntad es un buen inicio para poder trabajar, creo que una agenda compartida y consensuada y de la mano con las organizaciones y las instituciones en este congreso que inicia en julio. Creo que es ese compromiso. Y ustedes han planteado muy bien el sentido de lo que significa la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. Nosotros, como partido, creemos que tenemos que avanzar hacia la construcción de una ciudadanía, de una república donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y claro, eso pasa por reconocer que no tenemos todos el mismo punto de partida, ¿no? Tenemos ahí que superar una serie de situaciones, y claro, eso no va a ocurrir solo por el esfuerzo personal de cada uno. Tenemos que asegurar como Estado el igualar, nivelar la cancha. Hay una serie de elementos que se han dicho, y como ustedes saben, mi compromiso también, el tema educativo. El tema educativo, muy bien lo dijo Malena, es alarmante, ¿no? El acceso de nuestros niños, ahora con la pandemia, toda la atención a la primera infancia, los adolescentes, los jóvenes, en realidad situaciones muy complejas que también tendremos que atender desde nuestro rol de representación. Y nada, el compromiso está y toda la voluntad de trabajar está, ha dicho Percy, es una primera reunión, sigamos en este proceso de construcción, y creo que ese es el ánimo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo y cuenten conmigo para acompañar, representar y hacer todo el esfuerzo para lograr mejoras en la situación de las personas con discapacidad,
porque atendiendo a las minorías es que vamos a poder tener ese país más igualitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de Podemos Perú y tenemos al congresista electo Carlos Anderson. El micro está apagado. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder escuchar directamente de parte de quienes están en esta lucha, ¿no? Sus preocupaciones y también una especie de plan de trabajo para el Congreso. Yo mientras los escuchaba recordaba una, no sé si decirlo anécdota, pero en una época yo hice un programa para Radio Programas del Perú llamado Nuestra Tierra, y básicamente iba por todo el Perú con una especie de doctor desarrollo. Y una vez llegué a Cajamarca y fui a comprar helados y me encontré con una heladería llamada El Holandés. Me puse a conversar con el holandés porque, bueno, yo había trabajado para un banco holandés, así que algo sé de holandés. Y en eso me doy cuenta de que él se dirigía a sus empleados utilizando el lenguaje de señas, ¿no? Y le pregunto, me quedé impresionado de saber de que todo el personal, absolutamente todo el personal, era sordomudo, ¿no? Y que además de trabajar tenían horas para capacitación, entrenamiento, educación, ¿no? Y yo le pregunté si recibía algún tipo de estímulo, algún tipo de, no sé, alguno de esos esquemas que existen en el Estado para estimular, para orientar este tipo de cosas, ¿no? Obras por impuestos, cosas por el estilo. Me dijo que absolutamente nada, ¿no? Que era simplemente su deseo individual, ¿no? Y su sensibilidad de compartir y ayudar a que justamente personas que no hayan tenido la oportunidad de integrarse a esta sociedad del siglo XXI lo pudieran hacer a pesar de las limitaciones, ¿no? que les daba su condición. Y yo me he quedado pensando que efectivamente, si hay algo que nosotros debemos empezar a hacer es no solamente fiscalizar, porque efectivamente hay leyes que ya existen y que están allí escritas, pero que realmente casi nadie le da uso, ¿no? Sobre todo en el Estado mismo. El Estado tiene supuestamente una cuota para personas con discapacidad, pocas veces se cumple o casi nunca, ¿no? Pero creo que podemos utilizar instrumentos de esa naturaleza, de estímulos, de premios, ¿no? Para lograr mayor educación, mayor tecnificación, sobre todo en este siglo XXI y en esta época post-COVID, que es una época que va a requerir muchísimo mayor uso de la tecnología, lo cual hace que muchas veces la presencia física sea incluso total y absolutamente innecesaria. Lo que yo quiero decirles en todo caso es que en mí tienen una voz más, ¿no? dentro del Congreso, y espero efectivamente trabajar con el resto de mis colegas para representarlos también, ¿no? En un esfuerzo que creo yo que va más allá del mundo de la política. Esto es también, creo yo, aprovechar el enorme potencial, el enorme talento que tienen muchísimas personas que lo único que necesitan es que se les nivele la cancha. Muchísimas gracias. El micro, Percy, por favor. Perdón. Muchas gracias a Carlos Anderson, y tenemos la última intervención de Kira Alcaraz de Somos Perú. Adelante. ¿Aló? Buenos días. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenos días. En todo caso, agradezco la invitación que he tenido el día de hoy con ustedes para saber más de la problemática que tenemos con las personas con discapacidad. Y sí, efectivamente, yo tengo mi compromiso al 100% con los derechos constitucionales que debemos brindarles a las personas con discapacidad, más que nada en su trabajo, en su vida diaria, y también fiscalizar más que nada las funciones, el gasto de los servicios, el servicio de apoyo, la ayuda tecnológica, como hace rato lo mencionaron, y representarlos más que nada. Mi compromiso es al 100%, defender las leyes ya que tienen y fortalecerlas más que nada, porque como dijo ahorita un compañero, es de que no muchos congresistas lo han visto en su plan de gobierno. En el caso mío y mi partido, lo vamos a ver al 100%, vamos a apoyar las leyes, vamos a fortalecerlos y, como les dije en un comienzo, asistirlos, ¿no? Defenderles las leyes ya que tienen hechas para poder darles una calidad de vida digna, porque todos ellos merecen tener unos derechos constitucionales como todo poblador. Muchísimas gracias.
y hemos culminado entonces el bloque 3. Ha sido realmente un gusto el poder contar con la participación de las y los congresistas electos, y la verdad es que me voy con una sensación muy grata, la sensación de que vamos a tener la posibilidad de trabajar con personas con interés, con sensibilidad, con ganas de hacer las cosas, y entonces hay esperanza. Cuenten ustedes particularmente con la colaboración en lo que podamos ayudar de las organizaciones que estamos promoviendo esta plataforma, sin duda el Jurado Nacional de Elecciones, Idea Internacional, el Programa de Naciones Unidas, Transparencia. Cuenten con nuestro apoyo si es que podemos ser útiles para su labor de legislación, representación, control político en relación con estos temas, y también nexo con organizaciones y personas que tienen interés en trabajar estas agendas. Dejo entonces la moderación a Parwa Oblitas, y muchísimas gracias a las y los congresistas que nos han acompañado en este bloque. Muchas gracias, Percy, por esta moderación. También nos quedamos con esa sensación de que ha sido un gran evento, ¿no? El poder compartir desde las voces de las personas con discapacidad, las organizaciones sociales, las y los congresistas electos que nos han podido acompañar esta mañana, comentarles, como ya lo dijo en algún momento Denise, esto ha sido una construcción de ya varios meses a través de una encuesta virtual, de talleres que se han trabajado con las organizaciones sociales, desde el Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación, del Jurado Nacional de Elecciones, y además de todo el apoyo que hemos tenido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional MESAGEN, de Idea Internacional y Transparencia, ha sido posible este evento y este diálogo, ¿no? Como también lo ha mencionado Percy, la voluntad está, creo que podemos seguir articulando desde las instituciones, desde el Congreso y desde las organizaciones sociales. Yo les invito a prender sus cámaras para que podamos sacar una foto final y podamos dar cierre a este evento. Parwa, perdón, disculpa, buenos días con todos. Soy Bárbara Ventura. Quiero darle luz a la palabra brevemente antes de la foto final, ¿te parece? Sí, íbamos a dar un espacio al cerrar, pero si ya estás con la palabra, Bárbara, te escuchamos. Muchas gracias, saludar a Percy, al jurado, a grandes amigos y sobre todo saludar a los electos congresistas y no congresistas de la República con quienes hemos trabajado durante toda esta campaña escuchando las propuestas sobre todo de las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. En mi calidad de presidenta de la Asociación del Centro de Vida Independiente Luchando contra Viento y Marea, simplemente quiero decir gracias y dar algunas propuestas o recomendaciones breves que quizá no se pudieron dar porque son tantas nuestras necesidades. Entonces, primero es usar de manera adecuada, ¿no? Todo el equipo, todos los proyectos, el término adecuado, personas con discapacidad, de acuerdo a nuestra convención y a nuestra ley de discapacidad. El otro tema pendiente es lo que son los sistemas y servicios de apoyo para la autonomía de la vida independiente de las personas con discapacidad. Muchas veces se confunde el apoyo para la toma de decisiones, que es lo que es capacidad jurídica, y el otro tema es el servicio de asistencia personal, un apoyo ajustado. Yo soy el servicio de asistencia personal, como ustedes ven aquí, una compañera es mi y pierda, para poder ejercer la autonomía, y eso es sumamente importante, que dentro de la política pública, quien llegue, el Parlamento o el Congreso también, se retome el proyecto de ley con quien hemos venido conversando. Y un tema final, para finalizar, es el acceso a la justicia. Nosotros, mujeres con discapacidad, personas con discapacidad, están siendo desheredados, están siendo vulnerados en temas de pensiones, de alimentos, entre otras. Más aún en tema de pandemia, es un tema que nadie lo está tocando. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga y a seguir cuidándonos. Muchas gracias, Bárbara, presidenta de la Asociación Centro de Vida Independiente Luchando contra Viento y Marea, por tu participación. Bueno, les invitamos a prender las cámaras, por favor, para sacar esta foto final, y el compromiso queda, la voluntad de todas nuestras instituciones también. Muchas gracias y buen día a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias.